presupuesto por debajo de la línea y presupuesto por encima de la línea. Esta es una denominación que proviene del cine norteamericano, que se empezó a utilizar también en nuestro cine latinoamericano hace un tiempo, y que es como una regla no escrita, pero algo que se maneja, una jerga que se maneja en la industria, ¿no? Por sobre la línea es lo que no tiene un valor objetivo. Son los rubros de guión, dirección, producción y elenco principal. Son los rubros 1, 2, 3 y el quinto, ¿sí? Una parte del quinto que es el elenco principal. Estos valores, cuánto cuesta mi guión, cuánto le voy a pagar, es decir, al guionista, cuánto le voy a pagar al director, al productor y al elenco principal, este término se acuña por el Star System, son valores que no están estipulados, que se arreglan directamente con el artista, con el profesional, pero que no tienen un valor objetivo, ¿sí? Surgen de un acuerdo con esa persona. Una regla no escrita dice que no debería superar el 25% del presupuesto por debajo de la línea. Es decir, del otro valor. Muchas veces utilizamos ese valor por encima de la línea como un capital en nuestro haber, ¿sí? Estipulamos un valor para lo que cobraría el director, para lo que cobraría el productor, para lo que cobraría el elenco principal, y después decimos que ese valor lo vamos a ceder como, nuestros honorarios los vamos a ceder como parte capital, como algo que ya tengo, un capital que ya tengo a favor en mi película. Ahora, por debajo de la línea es todo lo que tiene que ver con valores objetivos. Es decir, servicios, insumos, equipamientos, honorarios que están sindicalizados, es decir, todo lo que no es que arreglamos off the record, no es que arreglamos a ver cuánto le pagamos a nuestro director, bueno, mi director va a cobrar tanto, sino es lo que, no, el sindicato del cine dice que un camarógrafo cobra tanto dinero por jornada laboral, un proveedor de equipamiento técnico dice que una cámara cuesta tanto por día. Si yo quiero comprar una Coca-Cola, sale tanto, no es que lo arreglo sino que es un valor objetivo de mercado. Ahora bien, como decíamos recién, el valor por encima de la línea se estima que tiene que estar dentro del 25% de lo debajo de la línea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a calcular desde el rubro 4 en adelante, sin tener en cuenta el elenco principal, todo el valor objetivo de nuestra película, y de ese total, el 25% es lo que vamos a distribuir entre guión, dirección, producción y elenco principal. Es una regla no escrita, pero todos en la industria más o menos sabemos que no debería pasar ese límite. Bien, van a buscar en la página del INCA la resolución 1534/97, anexo 1, donde van a tener ejemplos de presupuesto de ficción, presupuesto documental y la tabla del presupuesto resumido, que es una tabla, que ahora vamos a ver un ejemplo, donde tenemos los subtotales de cada rubro que nos permite ver con mucha más rapidez cuánto se presupuestó para cada rubro y cuánto es el total. Bien, acá tenemos un ejemplo de tabla con cada rubro. Bien, no significa que nosotros acá tengamos que poner todo esto, ¿sí? Cada uno de estos subrubros, sino que son ejemplos. Si nosotros en nuestro corto
no tenemos extras especiales, extras comunes, especialistas de riesgo, no vamos a poner todo esto, ¿sí? Solamente vamos a poner rubro 5, elenco, 5.2, actores secundarios. Y listo, ¿sí? Si no tenemos orquesta, no vamos a poner orquesta. Solamente vamos a dejar los subrubros que nos hagan falta según nuestra película. Por ejemplo, a ver, en utilería, si tenemos utilería alquilada y realización de utilería, vamos a dejar esos subrubros, y animales, vehículos y decorados los vamos a obviar, no los vamos a poner o los vamos a poner en cero directamente, ¿sí? Bien, este es como un ejemplo extendido de todos los rubros que podríamos llegar, de todos los subrubros, perdón, que podríamos llegar a tener. Bien. Estos son todos los rubros de un proyecto de ficción. Ahora, acá hay una salvedad que me gustaría aclarar. Este ítem de la música en particular, ¿sí?, tiene una salvedad que nunca la podemos dejar de poner, que son los derechos de SADAIC, porque nosotros, sí o sí, para poder estrenar nuestra película, tenemos que tener pagado SADAIC, tenemos que tener comprado los derechos de la música, para usar la música, ¿sí? Entonces, para poder presupuestar SADAIC, vamos a ir a la página de SADAIC, y vamos a entrar en la tabla SADAIC, que nos va a decir cuánto cuesta la música que queremos utilizar según una serie de parámetros que ellos usan. Ahora vamos a volver sobre eso. Pero por favor, no obviar esto, que es muy, muy, muy importante, que son los derechos de la música. Bien. Acá tenemos otro ejemplo en el que está bastante resumido en la tabla, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener el rubro, por ejemplo, material de archivo, el subrubro, material de archivo audiovisual, y acá tenemos un total, ¿sí? Un total neto. Pero en la tabla de presupuesto que ustedes van a encontrar como ejemplo, como requisito, que es la del Inca, van a ver que van a tener más columnas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el rubro, tenemos, por ejemplo, como decíamos, material de archivo, pero después tenemos la unidad y la cantidad. Es decir, tenemos, por ejemplo, si vamos a presupuestar honorarios, acá tenemos, ¿sí?, hipotécnico, por ejemplo. Tenemos un valor por la jornada laboral, y después tenemos una cantidad de jornadas. Entonces tenemos una unidad, una cantidad y un subtotal, ¿sí? Luego, la suma de los subtotales de esos subrubros, por ejemplo, pónganse que tenemos movilidad. Vamos a tener alquiler de vehículos, vamos a tener combustible, otro subtotal, vamos a tener limpieza de vehículos, otro subtotal. La suma del alquiler del auto, más la nafta que le vamos a poner, más el lavado, más el estacionamiento, nos va a dar el subtotal. Esa suma de esos subtotales parciales nos va a dar el subtotal del rubro movilidad, ¿sí? Esto es importante que lo vayan como mentalizando y recordando. Cada rubro, a su vez, se desglosa en subrubros, cada subrubro tiene su subtotal, y la suma de esos subtotales nos dan el subtotal del rubro. La suma de todos los subtotales de todos los rubros es lo que nos da, en definitiva, el total del presupuesto.
Bien, y aquí está el presupuesto resumido que decíamos antes, donde vemos ya directamente el subtotal de cada rubro, pero sin el desglose de cada subítem de ese rubro en particular. Una tablita que resume todo el presupuesto, que es una planilla bastante extensa, y que generalmente es en el que van a reparar las personas que juzgan su proyecto. Si van a ir directamente a resumido para mirar, bueno, cuánto gastan en vestuario, cuánto gastan en movilidad, cuánto gastan, etcétera, etcétera. Vamos a tener en cuenta nosotros para la cátedra, para seminario 2, cómo vamos a hacer nuestro presupuesto. Vamos a utilizar la tabla de jornada laboral para publicidad, ¿sí? ¿Esto qué significa? Como nosotros estamos por filmar un cortometraje, y un cortometraje no tiene un valor de jornadas similar al de una película profesional, de un largometraje, porque para un largometraje se presupuesta por jornada laboral, en cambio nosotros seguramente vamos a tener entre 3 y 5 jornadas. Vamos a utilizar la tabla de honorarios de la publicidad, ¿sí? Para esto ustedes van a entrar a la página del SICA, del Sindicato de la Industria Cinematográfica, y van a buscar dentro de todas las tablas de salarios, la de publicidad, donde van a tener estipulado por cada técnico, por cada rol, ¿sí?, cuánto debería ganar por jornada. Y con eso van a hacer su cálculo de salarios, ¿sí? Bien. Por otro lado, no vamos a tener en cuenta las cargas sociales para este trabajo práctico, ¿sí? Vamos a obviar ese ítem de las cargas sociales, aunque yo les voy a dejar igual los cálculos que ustedes deberían hacer para poder aprender a calcular las cargas sociales en caso de tener que hacerlo en un largometraje. De cualquier manera, tienen el material en el aula virtual de un productor argentino, que ahora actualmente es el vicepresidente del Instituto de Cine, Nicolás Batle. Ese material se llama Presupuesto y producción de largometrajes. En ese libro van a encontrar también cómo realizar el cálculo de la jornada laboral, de las horas extras, vacaciones y cargas sociales. Para la cátedra no se lo vamos a pedir y van a dejar el rubro en 0. El valor promedio del guión para este práctico lo vamos a dejar entre 15.000 y 30.000 pesos, aunque es un valor que ya está bastante desactualizado, ¿sí? Pero para no inflar mucho sus presupuestos, vamos a dejarlo en ese valor a fines solamente teóricos. Bien, el 25% por encima de la línea se calcula por el valor debajo de la línea. ¿Esto qué significa? Que ustedes van a agarrar su presupuesto y van a empezar a calcular los honorarios desde el rubro 4, que es equipo técnico. Van a empezar a calcular su equipo técnico, su elenco secundario, todos los rubros referentes a dirección de arte, vestuario, maquillaje, etcétera, etcétera, locaciones, material, todos los rubros que tienen en su presupuesto, y cuando tengan el total, van a estimar entre un 5 y un 10% de ese total como imprevistos. Cuando tengan ese total de lo que calcularon de todos los rubros, más sus imprevistos, de ese total van a ser el 25%, y ese 25% lo van a distribuir entre libro, argumento, guión, dirección, producción y elenco principal, que es el presupuesto por encima de la línea, como decíamos antes. Bien, esto ya lo expliqué, el 5% de imprevisto se calcula sobre el total del presupuesto por debajo de la línea,
Y aquí les dejo las páginas que tienen que visitar para todo lo referente a tablas de valores, ¿sí? Sadaic les va a servir para calcular la música, también tienen una tabla en Sadaic, que es la que les va a decir muy detalladamente si ustedes tienen música original, si ustedes tienen un leitmotiv, si tienen música circunstancial, diegética, extradiegética, si su película dura de un cortometraje, un mediometraje, hasta 30 minutos. Bien, tienen que entrar en esa página que dice ahí, sadaic.org.ar, y buscar la tabla de valores para cine. Después tienen la página de actores, donde van a sacar los valores de, recuerden, el elenco secundario, no el elenco principal, ¿sí? Entonces, para sus bolos mayores, extras, etc. Para los actores principales, van a tener que calcular dentro de ese 25% por encima de la línea. Para los técnicos, que es lo que decíamos recién, cuánto es el valor de la jornada para publicidad, van a entrar en sicacine.org.ar y van a buscar el valor de la publicidad. Y para los músicos ejecutantes de sus obras musicales, en caso de tener música original, SADEM, ¿sí? Para los extras, SUTEP. Bien, todas esas son las páginas con las que trabajamos habitualmente los productores cuando tenemos que hacer un presupuesto y determinar esos valores a nivel profesional, ¿sí? Si ustedes están trabajando en un proyecto que no es profesional, o sea, para la cátedra yo les voy a pedir esos valores, para la cátedra yo les voy a pedir que ustedes aprendan a entrar a esas páginas, buscar los valores de mercado, buscar las tablas que estipulan como si estuviéramos armando un proyecto realmente para presentar ante el INCA. Ahora, si ustedes están trabajando en una publicidad, en un videoclip, en algún tipo de producción más independiente, o que no se maneja con estos valores, todos esos números se relativizan, ¿sí? Y entra a tallar el acuerdo que uno haga con los profesionales, el presupuesto con el que uno cuenta, lo que quiere el cliente o hasta dónde está dispuesto el cliente también a pagar. Entonces, es como un ejercicio que hacemos dentro de la cátedra para entender cómo se maneja a nivel de la industria, a nivel profesional, cómo se calcula y cuánto se cotiza a nivel profesional cuando uno va a presentar un proyecto seriamente, profesionalmente, para obtener un financiamiento estatal, pero tenemos un margen de movilidad cuando estamos trabajando en otro tipo de proyectos. Les voy a dejar en el PowerPoint, en el aula virtual, cómo se calcularía en caso de que tuviéramos un largometraje y un contrato por varias semanas, los salarios de los técnicos, ¿sí? Debemos calcular las vacaciones, como podrán ver se calcula por el número de semanas que dura nuestro rodaje, ¿sí? Y a su vez las contribuciones, las horas extras, etc. Lo importante es que ustedes puedan tener en cuenta que cuando nosotros calculamos un presupuesto, tenemos que poder conocer el rubro, ¿sí? Que estamos presupuestando, por ejemplo, alquiler de equipamientos, tener en cuenta la unidad en la que se calcula ese rubro, en el caso del equipamiento se calcula por jornada, tener el valor de la cantidad de jornadas, la cantidad de esa unidad. Entonces hacemos esa multiplicación, si nuestra cámara sale 100 pesos por jornada, tenemos 3 jornadas de rodaje, vamos a calcular que 3 por 100 es 300, entonces nuestra cámara nos va a salir 300 pesos para todo el rodaje. Si tenemos, por ejemplo, el rubro movilidad, para poner otro ejemplo,
En la movilidad nosotros vamos a calcular, por ejemplo, el alquiler de automotores, también es por jornada, por cantidad de días de rodaje. Si nosotros tenemos que calcular nafta, la unidad de la nafta son litros, ya no vamos a calcular por jornada, sino por litro. Entonces vamos a estimar, bueno, tenemos que gastamos 20 litros por jornada, ¿sí? Tenemos 3 jornadas de rodaje. Entonces vamos a tener 20 litros por jornada, 20 por 3, 60, vamos a tener 60 litros. A un valor de 70 pesos el litro, entonces tenemos que hacer 70 pesos por 60 litros, y ese total es el que vamos a gastar en nafta. Y así sucesivamente. Espero que les haya servido este video, que puedan realizar sus presupuestos. Vamos a hacer una clase de consulta que luego les voy a estar dejando en Facebook para que puedan hacer sus preguntas, ver qué dudas surgieron, qué dificultades. Vamos a ponerla la semana que viene seguramente. Y Esme también va a estar haciendo un video dejando algunos tips con herramientas del Excel para que les faciliten los cálculos, que por ahí son un poco engorrosos, pero bueno, ya les digo, cualquier consulta, cualquier duda, vayan anotando, vayan teniendo en cuenta, y vamos a hacer después una clase de consulta. Hasta luego.